Gloria a Jesucristo. Es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, en él confiaré. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, en él confiaré. Gloria a nuestro libertador, Salvador y Maestro, el único Dios verdadero, el Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorias sean dadas a tu nombre, Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, en él confiaré. Gloria a Jesucristo. Es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, en él confiaré. Gloria a Jesucristo. Padre Santo, gracias esta mañana por la oportunidad que nos das nuevamente de oír tu palabra, de oír lo que tienes que decirnos, Señor. Que en nuestro corazón tengamos el anhelo de hacer tu voluntad para entender tu palabra. Que tengamos, Señor, el deseo, el objetivo de conocer tu voluntad, para que cuando la oigamos sepamos, Señor, plenamente que es ella y nos rindamos a tu voluntad, Señor. Por favor, danos un corazón entendido para verte, para entenderte y conocerte, que solo tú eres Dios, Señor, y que te has manifestado a través de Jesucristo, tu Hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios los bendiga esta mañana y podemos sentarnos y escuchemos la palabra del Señor y que el Señor hable a nuestros corazones. Solo para recordar, el título de nuestro mensaje es El Señor nuestro Dios es uno. Y comenzamos viendo juntos sobre el gran yo soy y cómo en el Evangelio de Juan, el evangelista registró las 7 veces que el Señor
habla de quién es Él. Él es el pan de vida, la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y como mencionamos en estas 7 referencias del yo soy, lo primero es yo soy el pan, y de último Él dice yo soy la vid, o sea, el pan y el vino, que es prácticamente la parte importante de la cena del Señor, de la Pascua, el pan, el vino, además del Cordero, que es Él mismo, y está revelando aquí a través de su comida. Por eso Él dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y el Señor va a resucitarlo en el día postrero. Entonces llegamos hasta considerar que sobre los alguaciles, vimos cómo los soldados que estaban debajo de la autoridad de los sacerdotes recibieron la orden de ir y prender al Señor, porque la multitud estaba realmente considerando, una buena parte de ella, que Él fuera el Cristo que había de venir. Y algunos estaban diciendo, no, pues cuando venga el Cristo hará cosas mayores que este. O sea, habían dudas en que Él fuera el Cristo, otros sí lo creían, y estaba dividido eso, pero eso estaba provocando un problema bien complejo para que los sacerdotes, los principales sacerdotes y los fariseos, la secta principal, ahí están los sectos, los saduceos y los sacerdotes y los fariseos, la mayoría de la secta de los judíos, no podían administrar, no podían llevar en sus manos ese problema, y decidieron mejor prenderlo, y al final de cuentas terminaron matando al Señor para eliminar eso que estaba provocando un gran conflicto dentro del pueblo. Pero entonces el Señor les estaba diciendo que la única manera de estar donde Cristo está, que ya aprendimos en el mensaje pasado, es en el mensaje pasado, que es en la presencia del Padre. O sea, Cristo está en la presencia del Padre. Por eso dice, yo volveré, y donde yo estoy, vosotros no podéis estar. Porque Él estaba hablando de estar en la presencia de Dios, que es el cielo. Entonces es a través, vimos, por la fe, por la conversión, y como lo repetimos, comiendo su palabra, oyéndola, pero no solamente oírla, sino también creerla. Oír y creer. Comemos y bebemos a través de la fe, porque es a través de la fe que nos es dado el agua para beber, el vino de los cielos, ¿verdad? Agua convertida en vino. El Señor hizo ese milagro. Fue el primer milagro que Él hizo al inicio de su ministerio, exactamente para dar a conocer que Él da una revelación. La fe es a través de la manifestación de la revelación divina, porque aquel que tiene fe ha visto algo. No entiende todo propiamente. De hecho, la fe nos lleva a comprender las cosas correctamente, porque aún siendo cristianos tenemos dudas, ¿eh? Todo el camino de nuestra vida espiritual tendremos algunas dudas, aunque ya hemos creído. Pero cuando tenemos fe, la fe siempre nos va a encaminar a entender las cosas correctamente, o nos va a encaminar siempre a la verdad. Entonces, es a través de la fe. Tenemos que oír y creer. Por eso es que Abraham fue justificado, porque él creyó en las palabras de Dios, las oyó y las creyó. Y eso es lo importante que nosotros necesitamos también. No solamente oír la palabra, tenemos que estar sumergidos en ella para creerla y para ver algo especial, y eso nos transforma. Así es en todo mensaje, en toda explanación de la palabra. Si nosotros solo estamos oyéndola por oír, solo estamos usando nuestro sentido auditivo, eso nos lleva a racionar las cosas. No, necesitamos también colocar nuestro corazón. Eso implica la parte interior de nuestro ser, para comprender lo que el Señor nos está diciendo. Vimos entonces anteriormente que los judíos fueron ofendidos
cuando el Señor les habló sobre comer su carne y beber su sangre. Y esas palabras, debido a eso, dice que se juntaron para prenderlo. Pero después de estas palabras, los judíos enviaron a unos alguaciles. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo número 7. Versículo número 32. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, lo que mencionamos al principio, y los principales sacerdotes y los fariseos, las dos sectas principales, enviaron alguaciles para que le prendiesen. O sea, la orden dada a estos soldados del templo que estaban bajo la autoridad de los sacerdotes era que lo prendieran. O sea, ellos no querían más que él continuara predicando la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo, cuando ellos ya estaban ahí: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Ahora, antes de seguir en este punto, quiero hablar un poco más sobre estos alguaciles. En el verso 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes después de haber oído un mensaje del Señor. y dice: vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos que estaban reunidos, esperando ahí sin duda que trajeran al Señor. Y estos les dijeron inmediatamente, cuando los vieron sin el Señor, les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Verso 45, ¿por qué no le habéis traído? Ellos estaban con la curiosidad, pero también estaban indignados porque se sentían traicionados por sus subalternos. Los alguaciles deberían haber obedecido, pero algo sucedió en sus corazones en el periodo que ellos pasaron delante del Señor y oyeron sus palabras. Vean ustedes que la multitud reaccionó de alguna manera en relación a oír la palabra del Señor y a creerla. Los alguaciles reaccionaron de otra manera, y los principales sacerdotes reaccionaban de otra manera, debido también a su posición, debido a su autoridad y debido al dominio que ellos tenían sobre el pueblo en relación a la religión y al templo. Entonces, estos alguaciles no tenían ese tipo de compromisos. A pesar de que ellos sean obedientes, o mejor dicho, sujetos a esas autoridades, en sus corazones había otra condición. De tal manera que oyeron la palabra de Jesús y ellos fueron impactados, pero impactados. Miren lo que dice aquí en el versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aquí entendemos por lo menos dos cosas. Una, que esos alguaciles, debido a vivir en el templo y trabajar en esa área específica, ellos habían oído a muchos rabinos, a muchos maestros. Ellos habían oído las palabras de los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley, o sea, los que interpretaban las escrituras y las enseñaban al pueblo. Y ellos habían oído a muchos hombres. Pero cuando fueron a oír, imagínense que llevaban la intención de prender al Señor, y en lugar de prenderlo, ellos fueron prendidos en su corazón por la palabra de Jesús. Ellos fueron cautivados en su corazón y no pudieron hacer físicamente lo que debían hacer, pero ellos espiritualmente regresaron, hasta arriesgando sus vidas delante de los principales sacerdotes, de parar como desobedientes y hasta perder su trabajo. Pero ellos estaban hasta dispuestos a eso, porque dijeron: miren, escuchen, y el punto principal fue este: nadie ha hablado como este hombre. O sea, las palabras que ellos oyeron, prácticamente estos alguaciles confirmaron lo que el Señor les había dicho en el capítulo 6 a todos los judíos. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y eso fue lo que tocó el corazón de los alguaciles, de estos soldados del templo, y que fueron tocados, que fueron transformados en su corazón. Sin duda, esos no fueron nunca más los mismos. No dice nada más la escritura de ellos, pero es muy probable que se convirtieron en seguidores del Señor. Pero algo sucedió. Dice aquí
Y tal vez me gustaría mencionar en este momento este pensamiento. Cuando ellos dicen jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, como ya les dije, la primera es el hecho de que ellos habían oído muchos maestros, pero la segunda es que ellos estaban revelando que no era solamente un hombre, era Dios en medio de los hombres hablándoles. Sus palabras estaban siendo dadas a través de Jesucristo. Y dice en el verso 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, parece ser que ellos pensaban que era un engañador. Por lo visto, ellos creían que él era un engañador y que ellos tenían la palabra de verdad. Y por eso es que ellos tenían que continuar con la hegemonía de esa palabra e impedir que aquel se levantara y los destronara a ellos. Entonces él les está diciendo, vosotros también habéis sido engañados. Dice, ¿acaso ha creído, vean qué tremendo, en él, en Jesucristo, algunos de los gobernantes o de los fariseos? Ustedes pueden ver cómo es que los líderes del pueblo no habían creído en el Señor. A pesar de que eran religiosos, a pesar de que tenían la fe monoteísta, ellos no habían creído en el Señor, no estaban creyendo en que la manifestación del Hijo de Dios estaba allí, no estaban meditando en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, donde el Señor estaba diciendo exactamente a través de Moisés que Él levantaría a alguien como Él. Y que Él pondría sus palabras en su boca y que Él demandaría a aquellos que rechazaran su palabra. El cumplimiento de ese pasaje 1500 años antes de Cristo se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Los principales sacerdotes lo estaban rechazando. Dice, ¿acaso ha creído alguien? O sea, aquí hay algo más. Y es el hecho de que personas muy preparadas, personas con mucho entendimiento, hasta de las propias escrituras, ellos no podían ser engañados por nadie. Entonces se cerraron, se bloquearon en sus corazones y rechazaron esa palabra que tocaba el corazón de los sencillos, que tocaba el corazón de los humildes, que tocaba el corazón de aquellos que realmente reconocían que había algo en sus corazones que necesitaban llenar, no con una palabra de hombres o con doctrina de hombres, sino con la palabra que venía de los cielos. Eso es muy, muy importante. Y les dicen también, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Imagínense, en el verso 49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces, el mucho conocimiento, como Pablo dice en 1 Corintios, ve, hermanos, que el Señor no ha llamado a muchos de vosotros como de nobles y sabios e inteligentes, no. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, a lo loco de este mundo, loco desde el punto de vista humano, ha escogido Dios para avergonzar lo sabio, y lo necio de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a todos los que se creen entendidos. Es lo mismo, el mismo mensaje cuando dice, aquel que dice que mira, no va a ver, pero aquel que dice que no ve, a ese el Señor va a curar y lo va a atender. Entonces, estos alguaciles sí tuvieron el corazón para percibir las palabras y por eso no lo prendieron, no lo obstaculizaron. Qué bueno, prefirieron enfrentar la furia de los sacerdotes que prender al maestro de los cielos. Y es exactamente, hermanos, lo que el Señor nos muestra. Los ignorantes, los que eran libres de preconceptos y doctrinas humanas, abrieron su corazón para el maestro de los cielos. Entonces, a pesar de haber sido censurados por los sacerdotes, estos hombres tenían algo en sus corazones. Y la razón la vamos a ver por qué ahora. Sus palabras, las palabras de Jesús, no eran palabras de un hombre, no eran, como ya lo vimos, no eran las palabras, no eran palabras terrenales, no era doctrina humana. Como vemos aquí en Juan capítulo 7, en su versículo número 16, esto es muy importante que lo consideren. Dice en el verso 16, Jesús, bueno, en el 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? Aquí está el punto. La sabiduría era tan especial, que era única, que ellos decían, ¿cómo él le aprendió? ¿Dónde aprendió? ¿Cuál fue su escuela? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado?
Parece ser como que no estuvo a los pies de ninguno. Él sí iba a la sinagoga, frecuentaba y todo, asistía, pero no estuvo ahí. Nadie lo podía reconocer como uno de sus discípulos. Sin haber estudiado, Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Primero, no era una doctrina humana, no la había aprendido de un hombre. Nosotros sí podemos aprender la doctrina de Dios a través de un hombre, no hay duda, pero es importante que nosotros tengamos el Espíritu de Dios para poder discernir qué es lo que es de Dios. Por eso dice en el versículo 17, aquí está la clave de todo, y eso fue lo que había en el corazón de los alguaciles: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Cuando en el corazón humano está el anhelo de hacer la voluntad de Dios, vamos a reconocer si una doctrina es humana o es de Dios. ¿Entiende? No es una cuestión solo de tener inteligencia o de ser muy capaz de discernir. No necesitamos ser tan espirituales. Si una persona quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, tendrá el elemento más importante en su corazón para conocer si una palabra viene de Dios o no. De hecho, quiero decirles que todo maestro, que todo pastor, que todo predicador de la palabra debe tener también en su vida no predicar su propia doctrina o lo que otros enseñan, sino él debe, de acuerdo a que el anhelo de su corazón de hacer la voluntad de Dios, predicar la doctrina que viene de Dios. Y la doctrina de Dios, vean una cosa importante aquí, siempre va a tener oposición de aquellos que creen que saben las cosas. Pero de los sencillos, de los que también en sus corazones quieren hacer la voluntad de Dios, aceptarán esa doctrina, porque sabrán que ha venido de Dios. Por eso dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, verso 17, conocerá. Es la clave. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ese conocimiento, esa percepción, ese discernimiento se consigue por ese elemento principal de querer hacer la voluntad de Dios. Y ese querer hacer la voluntad de Dios puede manifestarse a un nivel simple con una persona, entre comillas, ignorante, o compleja con una persona que ha crecido un poco más, pero continúa anhelando hacer la voluntad de Dios. A esas personas el Señor les revela su doctrina. La sana doctrina es revelada a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, a aquellos que no están acomodando las escrituras a su doctrina, aquellos que para ellos es más importante las escrituras y lo que Dios dice que el credo de sus denominaciones. Algunos, pues los credos de las denominaciones se basan en las escrituras. Sí, creo que en parte, mas no totalmente, porque se basa también en las interpretaciones de las escrituras. Por eso existen los calvinistas, los arminianos, existen los metodistas, los menonitas, y todos son cristianos, creen en Jesús, pero cada uno tiene su propia interpretación de las escrituras. Cada uno quiere aplicar según su entendimiento ciertos versículos que cree que así debería ser. Entonces nosotros tenemos que pensar siempre en hacer la voluntad de Dios para poder conocer lo que realmente es la doctrina de los cielos. Entonces estos alguaciles percibieron la voluntad de Dios en las palabras de Jesús. Sabían que Él no hablaba por sí mismo, y eso fue lo que los impactó. No era alguien que estaba hablando de su yo, sino hablando de mi Padre. Él siempre decía, mi Padre. Qué precioso, ¿eh? Pero era necesario que la gente oyera eso, a pesar de que era Dios mismo manifestándose. Y bien dice la escritura de una forma tan preciosa en Filipenses 2, capítulo 5 hasta el 11, que Jesús no tuvo por usurpación ser igual a Dios, siendo que Él era Dios que estaba ahí. Mas Él manifestó a sus oyentes y al pueblo que no había un tipo de usurpación. No podía existir usurpación porque Él mismo era.
pero no lo manifestó de una forma así para ofender a las personas. De hecho, cuando dijo que él era el Hijo de Dios, ya estaba diciendo que era Dios. Y los judíos lo entendían muy bien, por eso es que querían matarlo. Entonces, en nuestros corazones necesitamos aprender cómo percibir esa doctrina de los cielos a través de amar la voluntad del Señor. Amén. En este momento entramos a otro punto, que es que solo podemos ser libres del pecado creyendo en el yo soy. Solamente podremos ser libres del pecado de nuestras vidas, de la vieja naturaleza y de las obras de ese hombre viejo que son pecados. Somos pecado y hacemos pecados. La vieja naturaleza hace eso. La nueva criatura ya anda en las obras de Dios. Eso significa en Cristo y no comete pecado. Es lo que dice también 1 de Juan capítulo 3 verso 8. No comete pecado porque la simiente de Dios está en él. Entonces, permanecer en él nos hace vivir en santidad. Donde para librarnos del pecado tenemos que creer en el yo soy. Y en este punto tenemos que considerar lo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Ellos pasaron unos cuantos años, más de un século. Y algunos dicen, no, pastor, 400 años. Bueno, 430. Ya hemos estudiado sobre ese punto y no fue exactamente 430 años que pasaron en esclavitud. Fue un poco menos, como 216, 225 años aproximadamente. Porque durante un buen periodo ellos pasaron bajo el gobierno del faraón que conocía a José, y dice que hasta que se murió José y sus hermanos, se levantó un faraón que no lo conocía y ahí comenzó la opresión. Entonces ese periodo ya había pasado más de 100 años bajo sus hermanos en Egipto. Bueno, pero no ese es el punto. Lo que quiero mostrarles es que durante ese periodo que ellos pasaron en Egipto, el Señor formó su nación, formó su pueblo de la descendencia de Jacob. Por eso es que una de las razones por las cuales no podían poseer la tierra todavía es que ellos no eran un pueblo. La descendencia tenía que formarse como un pueblo, como nación, y esa nación se formó en Egipto. Y escuchen algo muy importante, dos cosas aquí importantísimas. En Egipto se formó Israel, la descendencia de Israel, de Jacob, como nación, y se formó a través de un grande clamor porque había mucha opresión. Comenzó la opresión de Egipto sobre el pueblo y ahí se formó el pueblo y se formó de aquellos que estaban clamando al Señor. Y es exactamente como se cumple, como dice aquí la Escritura en Lucas capítulo 4, versículo número 18. Jesús dijo, estando en Nazaret, en la sinagoga, dice, donde él se crió: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y esos son los que reciben su palabra, porque ellos son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y pregonar o anunciar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado. Y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Nadie puede ser libre del pecado si no cree en el yo soy. Ese es el punto. Y estamos comenzando a colocar a base de lo que queremos transmitir. Entonces el Señor descendió y habló con Moisés cuando él estaba todavía en Madián, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y el Señor se reveló a él de una forma muy especial para convertirlo en el mediador, en el libertador del pueblo en Egipto. Vamos aquí juntos a Éxodo capítulo número 3. Quiero que vean algo ahí conmigo. Éxodo capítulo 3. Le dice el Señor a Abraham, a Moisés, después de manifestarse, después de la gran visión en la zarza. Luego dice en el verso 7, en el 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Él se está revelando como el Dios que se manifestó a ellos, y dice, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La manifestación estaba clara ahí. Dijo luego Jehová, y aquí ya se comienza a escribir el nombre del Señor. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. El Señor ya no está hablando de la descendencia, sino dice de mi pueblo, que está en Egipto. Y he oído su clamor. Perciban las dos cosas aquí. Ya es un pueblo, una nación, y hay un clamor debido a la opresión. A causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ahora, escuchen esto, versículo 8. Y he descendido para librarlos. El Señor se manifestó en la zarza a Moisés porque Él había descendido a librar a su pueblo. Mas ahora ya había preparado a un hombre como Moisés para ir y ser el libertador, porque él sería la figura, ¿sí? El tipo que manifestaría la manifestación de Cristo. Dice, yo he descendido para librarlos. Y Él descendió y Él se manifestó a través de Moisés. Pero en Cristo Jesús, Él descendió físicamente. Es lo que queremos manifestar y dar a conocer. Él se manifestó a través de Moisés. Yo mismo he descendido y yo te voy a usar, voy a poner mis palabras en tu boca. Y ahí ustedes se recuerdan lo que Moisés dice, Señor, no sé ni hablar, y no habla bien tu hermano Aarón, entonces él va a ser tu profeta y tú serás como Dios, le dijo. Qué interesante palabra y comparación que el Señor le dio a Moisés. Tú serás como Dios, dice. ¿Por qué? Porque él era una figura, un tipo de lo que iba a suceder con Jesús. Pero Jesús no le dijo a su padre, Padre, yo no sé hablar. No, lo único que había era una dependencia total. Y dice, yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que oigo de mi Padre, eso digo. Entonces fue una manifestación clara y exactamente le dice en el verso número 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. El Señor, hasta en los días que se manifestó Jesús, como leímos en Lucas capítulo 4 verso 18, Él vino a libertar a su pueblo. Y ustedes dirán, ¿a Israel? Sí y no. Sí, porque ellos son su pueblo escogido, su pueblo natural. Pero de ese pueblo Él sacó a los oprimidos, a aquellos que estaban necesitados de ser libres, porque muchos que estaban ahí, como los principales sacerdotes y los fariseos, ellos no querían oír al Señor, lo estaban rechazando. Entonces por eso mismo ellos no eran parte de su pueblo espiritual. Natural sí, pero bien dice la Escritura que no todo el que desciende de Israel es israelita, porque el verdadero israelita o el verdadero judío es el del corazón, no solamente de la carne, el que cree, ¿verdad? Ahora, ellos tuvieron oportunidad más adelante de poder creer, sí, porque dice la Escritura que muchos sacerdotes también se convirtieron y muchos fariseos también se convirtieron. Gloria a Dios, porque el Señor tiene un tiempo para cada uno. Pero el problema está en rechazar la voz del Señor. Él vino y se manifestó personalmente a través de Jesucristo y vino a traer a su pueblo, tanto que Él formó su pueblo, tanto de judíos como de gentiles. Hombres de fe, de ambas razas, de ambos pueblos, Él hizo uno solo. Pero había algo en común en esos que el Señor salvó entre judíos y gentiles. Lo común es, el denominador común es el clamor. Había un clamor, dice que Él oye el clamor. Había un clamor en la samaritana, había un clamor en Nicodemo. Había un clamor en José de Arimatea, a pesar de que era de los principales, pero había un clamor ahí, y él salió y él fue discípulo de Jesús. Había un clamor en Cornelio, había un clamor en Lidia, en todos esos hombres y mujeres que creyeron en Jesús estaba ese anhelo. Ellos se sentían oprimidos por el pecado y por el mundo, estaban conscientes de su esclavitud espiritual. El Señor libertó a Israel de una esclavitud literal en Egipto. Pero el Señor vino a través de Jesucristo a libertar a su pueblo de una esclavitud espiritual. Por eso es que también Jerusalén es comparada a Egipto. Ustedes pueden verlo ahí en Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Dice ahí que el Señor
Dice, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dice, hablando de que en sentido figurado es Jerusalén, Sodoma y Egipto, dice. O sea, Él vino, Egipto es el mundo, Egipto representa como Sodoma a los pecadores. No es la religiosidad, ustedes lo van a ver en este momento, no es la religiosidad que salva. No es decir, sí, yo creo en Dios, eso no es suficiente. Yo tengo que creer en aquel que Dios envió. Por eso es que creer en el yo soy es lo único que me libra del pecado. Y entremos entonces de lleno a esta cuestión. Aquí en el capítulo número 3 de Éxodo, donde estamos, dice en el verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto es otra vez una revelación de lo que hizo el Señor a través de Jesucristo. Él formó su pueblo. Entonces Moisés respondió a Dios, y aquí está el punto: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés está viendo su incapacidad humana. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sinaí. Verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí, y aquí está la cuestión que Moisés no podía llegar a simplemente decirles, el Dios de vuestros padres, y podría haber sido, pero Moisés quería tener algo más personal, quería tener algo más claro en relación a qué Dios era, porque habían muchos dioses inventados por los hombres desde aquella época, principalmente en Egipto. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo, ¿dónde estamos? Verso 11, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. El Dios de vuestros padres, pues digo, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Porque solo el Dios de vuestros padres. Y antes de seguir ahí, en el capítulo número 6 de Éxodo, dice en el verso 3, aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, sí había algo nuevo que el Señor estaba revelando en Egipto y era su nombre personal. Y aquí lo encontramos. Y dice allí, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y entonces el Señor dice en el verso 14, el 3:14 de Éxodo es uno de los versículos más importantes del libro de Éxodo. Dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Para Moisés aún quedó un poco complicada la situación. Porque tener que llegar con el pueblo y decir, miren, el Dios de vuestros padres me ha enviado para que salgan de Egipto. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy. ¿Tú? No, yo soy. ¿Cómo así? Sí, ese es el nombre de Dios. Yo soy. Y la revelación de ese nombre es el tetragrama o tetragramatron, del nombre de Dios. O sea, las 4 letras que representan el nombre de Dios. Por eso son 4 letras que no tienen consonantes, porque es un nombre impronunciable. De hecho, los judíos evitan pronunciarlo por temor a pecar y a fallar, porque dice la Escritura, no tomarás el nombre del Señor en vano. Y para no caer en fallar en ese mandamiento, ellos evitan mencionar el nombre del Señor. Entonces, en lugar de eso, ponen el Señor, que es Adonai o Elohim, pero no mencionan el nombre de Jehová, que es Yahvé. Y obviamente nadie de nosotros lo está mencionando en vano. Mencionar el nombre en vano el Señor es jurar falsamente en su nombre, es mencionarlo banalmente en cualquier cosita. Nosotros tenemos que tener cuidado en no mencionar en vano el nombre del Señor, pero estamos hablando de su nombre, del glorioso nombre que es Jehová. Y ese nombre lo que quiere decir es el existente, aquel que existe.
O sea, Jehová habla de su existencia eterna, que no tiene ni principio ni fin, como hablando del sacerdocio de Melquisedec de Cristo Jesús. No tiene principio ni fin, ni genealogía. Dice, ¿por qué? Porque no es una descendencia humana, es algo que siempre, o es el ser que siempre ha existido. El yo soy revela su eternidad, revela su perfección, revela lo que Él existe por sí propio, revela que Él es autosuficiente, el yo soy, pero también, como estábamos hablando al principio, su eternidad, porque Él dice que, como dice también la Escritura, y lo vamos a considerar, creo, en este momento. Vamos al libro de Apocalipsis, vean lo que dice ahí, eso es impresionante, hablando de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, el eterno, el que es, Jehová, el yo soy, el que es, el yo soy es el presente, el que era, ha existido siempre, y el que ha de venir. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y escuchen, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahora vean ustedes dirán, no, pues que ahí está hablando de Dios, ahí aparte está hablando de Jesucristo. Sí, sigamos la lectura. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, otro pasaje preciosísimo del capítulo 1 de Apocalipsis, reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Y dice, he aquí que viene con las nubes, hablando de Jesucristo, y dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y luego termina diciendo, yo soy, el Señor manifestándose a Juan, hablándole, y le dice, yo soy el alfa y la principio y fin, dice el Señor. Escuchen, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si ustedes notan algo muy importante aquí, es que el Señor está mencionando el nombre en el cual se dio a conocer a Abraham, Isaac y a Jacob. ¿Cómo? Como el Todopoderoso, como dice en Éxodo capítulo 6, verso 3. Pero es el que es, el que era y el que ha de venir, el existente, el autosuficiente, el todopoderoso, el perfecto. Él se dio a conocer. Entonces el Señor está manifestándole su nombre y dice, escuchen hermanos, no era a través del Todopoderoso como se manifestó a los padres que Él estaba manifestándose ahora, sino a través de su nombre personal, porque a través de ese nombre personal ellos serían libres. El yo soy os envía para libertarlos, libres de la esclavitud, y el yo soy es el que se manifiesta para liberarnos de la esclavitud espiritual. La esclavitud natural en Egipto, esclavitud espiritual en el Egipto espiritual, que es Jerusalén, dice Apocalipsis 11:8. Entonces es algo que tenemos nosotros que meditar y reflexionar, porque el Señor también se manifestó claramente a través de ese mensaje. Dios, cuyo nombre es el yo soy, fue con Moisés, lo capacitó para operar maravillas y conducir a Israel a la tierra prometida. El que nos lleva a nosotros a la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo sucedió después de liberarlos de Egipto y estando ya en el monte Sinaí, que era la señal que el Señor le había dado a Moisés de que Él los estaba libertando, porque dice, ustedes como señal de que yo te hablé, estarán en este monte para delante de mi presencia. Y ahí estaba ya Moisés en el monte Sinaí, después de haberlos libertado, cuando el Señor también se manifiesta y da las tablas de la ley, pero Él primero habla. En ese monte, escuchen, el pueblo rechazó la voz del Señor.
Así como en el pueblo de los días de Jesús rechazaron la voz de Dios a través de Jesucristo. Pero eso es algo impresionante, porque la voz que se oyó en el monte Sinaí, que fue rechazada por el pueblo, era una voz que según el libro de Éxodo capítulo número 20, dice aquí en el versículo número 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Interesante. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fue tan impactante la presencia del Dios Todopoderoso con fuego ahí, con truenos y relámpagos y mucho humo, y su voz que sonaba y aumentaba como una trompeta, dice, que ellos tuvieron miedo de morir delante de esa voz y delante del fuego, que la rechazaron. No queremos más oír esa voz. Apreciaron más su vida que tener que morir delante del Señor. Y le dijeron: mejor habla tú con él, arriésgate tú, y vienes tú oyendo lo que él te dijo, nos dices y nosotros cumpliremos lo que él ha dicho, pero a través de ti. Nosotros queremos seguir oyéndote a ti. Y esa exactamente fue lo que sucedió. En los días de Jesucristo, ellos seguían oyendo a Moisés, seguían aceptando la ley. Ellos querían seguir obedeciendo a la parte humana, en sí, en el sentido de la letra. Y la propia Escritura dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y el Señor dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces no era únicamente la cuestión de tener algo escrito o alguien que me dice lo que tenga que hacer, sino que necesito tener fe en el yo soy y tener confianza que Él con sus palabras no quiere matarme, sino darme vida. En fin, el Señor fue rechazado entonces en el monte. Y dice aquí en Deuteronomio capítulo número 5, esto lo hemos compartido muchas veces. Dice Deuteronomio 5, verso 22: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de Sinaí, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. No iban a morir, pero ellos tenían miedo, físicamente hablando. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué pues? ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las palabras que diga el Señor, y tú nos dirás lo que habemos, que nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y lo haremos. Y dice en el verso 28: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo. O sea, el Señor responde también conforme a nuestro corazón. ¿No quieren oírme? Entonces voy a hacer otra cosa, dijo. He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? ¿Quién diera? Eso es, ojalá tuvieran ellos tal corazón, simplemente de oír y hacer y cumplir. No, nadie tiene esa capacidad. Simplemente por la letra. Él necesita acercarse a Dios para que Dios mismo le dé su gracia y lo capacite, porque la gracia es la capacidad divina, el poder divino para hacer su voluntad. Si todos queremos hacer su voluntad, necesitamos de su gracia. Y la gracia se recibe en el trono de Dios, en el trono de su gracia. No tenemos que tener miedo a morir nosotros.
Por eso el Señor, cuando comenzó su ministerio, dijo: aquel que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. No tenemos que tener miedo a morir. Tenemos que estar dispuestos a que esa naturaleza que está aquí, que nos oprime, que es del pecado, sea destruida delante del yo soy, delante del Todopoderoso. Y aquí en el capítulo 18 de Deuteronomio, entonces, debido a la determinación que tomó el pueblo de no querer oír más la voz de Dios, entonces el Señor le revela otro asunto a Moisés aquí interesantísimo. Capítulo 18, y en el versículo 15 al 19 leemos. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, le está hablando el Señor a Moisés, Moisés al pueblo, disculpen. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y dice: a él oiréis. Un profeta semejante como yo, dice. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, lo que ya leímos ahí al principio en el capítulo 5, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Está bien, no lo voy a hacer, no les voy a hablar así potente como a ellos les da miedo. Yo voy a comenzar a hablarles de otra forma. Vamos a ver si así responde. Dice: profeta les levantaré, 18:18 es la clave. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Moisés solo era una figura del verdadero profeta que libertaría al pueblo de su pecado. El yo soy había descendido a través de Moisés, pero ahora el yo soy había descendido personalmente a través de Jesucristo. Y dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fue lo que exactamente sucedió con Jesús. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre. Yo vengo en el nombre de mi Padre, dice él. Yo le pediré cuenta. O sea, él va a exigir si no lo han oído. Y ahora en este momento viene la pregunta que hemos hecho algunas veces, y se las digo a ustedes. ¿Qué creen ustedes que es mejor en relación a oír la voz de Dios? Oírla audiblemente tan poderosa que te puede causar miedo como causó al pueblo de Israel, y creer y de someterte y acercarte: Señor, aquí estoy. Recuerden que todos ellos lo rechazaron. O oír la voz a través de un hombre, hablando como todo hombre, y creer que es Dios. ¿Qué será más difícil? ¿Qué será más fácil? ¿Qué será más conveniente? ¿O qué podrá ser más complejo para el hombre que rechaza la voz de Dios? Bueno, la respuesta correcta es más difícil poder oír la voz de Dios a través de un hombre. Porque ¿quién no va a creer que Dios está hablando ahí si de repente aparece en el monte y diciendo con voz de trompeta? Eso quiere decir con una voz fuerte y poderosa y de autoridad: Hijo, yo soy tu Dios. Señor, hermanos, si Moisés, un hombre que delante del Señor se arrodilló y tuvo que estar ahí con un miedo terrible, si Daniel delante de la presencia de Gabriel se desmayaba, ¿quién no podremos hacer nosotros como hombres en una manifestación gloriosa? Como dice la Escritura, ¿quién podrá estar en pie delante de él si él se manifiesta con toda su gloria, majestad y poder? Pero él decidió, debido a que rechazaron su voz poderosa, decidió manifestarse como un hombre. Él vino, sí, personalmente, como un hombre humilde. Bien dice, hablando en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 que ya mencionamos, habla ahí en el griego de la kenosis de Cristo. Quiere decir del esvaciarse. Él se despojó de esa gloria y tomó un cuerpo humano. Por eso es que es exactamente lo que dice aquí. Vamos ahí a Juan. Juan capítulo 1. Dice en el verso 1, para identificar la unidad divina, dice: en el principio era el verbo, y sabemos quién es el verbo. En Apocalipsis capítulo 19 dice que el verbo de Dios, la palabra de Dios, es Jesucristo, que va a venir. Él viene en la segunda venida. Por eso dice: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el que va a venir. Y dice aquí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
No hay una cuestión de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Sí, los tres, nosotros lo entendemos como la Trinidad y es Dios mismo, pero no es una cuestión de tres dioses. No, no existe tres dioses, es solo uno. Es la misma manifestación. De hecho, el Espíritu es Espíritu y nadie lo ve. Cristo, el Padre, es el Dios invisible, nadie lo ha visto. Como él mismo dijo, nadie ha visto al Padre, solo el Hijo. Y a quien el Hijo lo da a conocer. Pero el Hijo es la manifestación física, por eso él tomó carne. Por eso leemos en el verso 14 donde dice: y aquel verbo que era Dios fue hecho carne. Lo que está diciendo es: se hizo un hombre. Es lo que el Señor le dijo a Moisés, y Moisés lo dijo al pueblo. Deuteronomio 18:18 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, tabernaculizó, quiere decir, tomó un tabernáculo, está hablando del cuerpo. Y vimos su gloria. Escuchen, ¿quién vio esa gloria? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién vio esa gloria? ¿Los fariseos? No. ¿Los sacerdotes? No. No lo querían oír, lo estaban rechazando. Ellos no estaban oyendo la voz poderosa: danos una señal, como dio Moisés, dice, danos de comer. O danos una señal, a ver, de que se sienta fuego del cielo, como Elías. Danos una señal de que tú eres el profeta. No, él no lo hizo. Era la voz. Ahora no era esa señal. La voz la señal para creer era que oyeran su voz. Su voz. Para que creyeran. Pero ¿quiénes creyeron? Los que vimos su gloria, dice. Juan fue uno de ellos. Él era judío, pero creyó. Él vio la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Por eso en el verso 18 dice, del mismo capítulo 1 de Juan: y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está, fíjense, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la manifestación física de Jesucristo es la revelación del Dios invisible. Dios se hizo carne a través de Jesucristo. No era únicamente la manifestación de un profeta, era Dios mismo. El yo soy está aquí. Por eso Él, como ya lo vimos, Él es el yo soy el pan de vida, yo soy la vida verdadera. ¿Sí? Los 7 a las 7, el 7 yo soy, era una manifestación constante de quién Él era. Bueno, el tiempo se me está yendo, pero Él se reveló, y Él reveló la unidad. En el capítulo 8 de Juan, dice ahí en el verso 19, entonces ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Está hablando con religiosos. Si a mí me conocieseis, si tuvieran ojos para ver al unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y de majestad, de gloria, dice, también a mi Padre conoceríais. ¡Qué tremendo! O sea, el que conoce, el que ve al Hijo, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque aquí Él está hablando de la unidad divina. Dios es uno. Nunca podrá ser tres dioses. No existe eso en el cristianismo. Es uno solo, un solo Dios, pero se ha manifestado, y el Espíritu Santo se derramó por ser Espíritu. Dios es Espíritu, dice en Juan 4:24, y por eso dice: les conviene que yo me vaya físicamente, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Eso significa que si yo me quedo aquí, siempre voy a estar con ustedes, pero si yo me voy físicamente, el Espíritu vendrá y ya no estaré con vosotros, sino en vosotros. El Espíritu Santo puede llenar muchos tabernáculos con su presencia para podernos transformar y revelar a su gloria. Hay una palabra muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Y perdonen que vaya muy rápido, pero voy a tratar de ir un poco más despacio. Hay muchas cosas que el Señor quiere darnos. Hay una frase llamada el Shema, una palabra hebrea, el Shema. Shema es un verbo y es oír, oír. Por eso es que cuando dice Simeón es Shimeón.
Ese nombre de Simeón, que quiere decir aquel que oye, viene del verbo Shema. Y hay un Shema en Israel que desde antes de Jesucristo ya existía, o sea, desde los días de Moisés fue establecido. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo número 6 y el versículo número 4. Ese también es otro de los versículos muy importantes del libro de Deuteronomio. Podemos decir que el Shema es la declaración o confesión de la fe del judaísmo en un único Dios. Y eso es muy importante, porque solo hay un Dios, el Dios de Israel. Dice, oye Israel, ¿se dan cuenta? Shema, oye, ahí está el verbo, Shema, por eso se llama el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y ese es el título de nuestro mensaje. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema de Dios. En el Antiguo Testamento está claro, el pueblo de Israel fue escogido para dar a conocer al único Dios verdadero en toda la tierra. Todas las demás naciones eran politeístas, creyendo en un montón de dioses. Por eso es que habían un montón de religiones, ¿verdad? Porque cada Dios tenía su propia personalidad y sus antojos. No, el Dios verdadero, el único Dios verdadero que se dio a conocer a ese pueblo que fue escogido, a quien se le fue confiada la ley, dice la propia Escritura. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos el Shema. Vamos juntos ahí, por favor. Lo vamos a ver también en los evangelios, pero vamos en este momento al capítulo 3 de Romanos, versículo 30. Romanos capítulo 3, verso 30. Aquí dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. O sea, es un solo Dios que existe, que es el Dios de Israel, que es el Dios también de los gentiles. Por eso estoy hablando de la restauración del tabernáculo de David. Jacobo dijo que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice, entre los gentiles, esos serían salvos y serían parte de la restauración del tabernáculo de David. Gentiles creyentes en Jesucristo. Ellos serían parte de ese pueblo que el Señor está resgatando. Un pueblo de fe, un pueblo que ha vivido oprimido por el pecado, pero por su fe en Jesucristo es libre. Como Él dice, hablando de que Él es la verdad. Y dice, y si conocieres la verdad os hará libres. Ahora, en Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5, ahí nuevamente, Primera de Timoteo capítulo número 2 y verso 5, dice, Pablo hablando aquí, escribiendo aquí en esta carta, dice, porque hay un solo Dios. Recuerden que Pablo era judío, ¿verdad? Y eso mismo enseñó entre los gentiles convertidos. No hay otros dioses, porque hay un solo Dios. Y escuchen, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, dice, id por todas las naciones, Mateo capítulo 28, verso 19, enseñándoles a los que creyeren y fueren bautizados, dice, serán salvos. Pero Él dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan atención a eso. En el sentido del nombre, dice, bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está diciendo en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en los nombres de los tres. No, los tres tienen un solo nombre, es Jehová, hecho carne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la manifestación clara de la gloria de Dios. Y veamos algo aquí, es precioso, aquí ya estamos para terminar. Jesús también lo confirmó. Cuando un escriba se acercó a Él para preguntarle
el Shema, sobre el Shema, dice aquí, está registrado en el Evangelio de Marcos. Vayan conmigo ahí al Evangelio de Marcos, capítulo número 12. Amén. Dice en el verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, o sea, entre Jesús y los saduceos que no creían en la resurrección, y Jesús habló que sí había resurrección. El escriba que sí creía en la resurrección se sintió muy se sintió muy bien, y él se acercó al Señor y le dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Aquí está el Shema. Oigan lo que dice Jesús, confirmando el Antiguo Testamento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es Shema. Oye Israel, Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Jesucristo. Él no estaba diciendo, aquí está otro. No. Él estaba diciendo, Jehová, el Señor nuestro Dios, uno es. Ese uno estaba ahí en carne. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice. O sea, el Señor sabía el Shema, obviamente. ¿Por qué? Porque Él lo había dado a conocer. No era una cuestión solo de hablar de las Escrituras. No, Él estaba dando a conocer lo que Él le había enseñado a Moisés. Y dice aquí en el verso 32, entonces el escriba le dijo, interesante eso, yo no sé cómo Jesús había oído eso, cuando dijo, oh, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, porque eso es lo importante, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el mantenimiento, estaba feliz el escriba, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Oh, qué interesante. Y oigan ahora lo que el Señor le dice. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo? ¿A este escriba? Entendiendo lo correcto, creyendo en el único Dios, y aún así no estaba lejos del reino de Dios, estaba teniendo el entendimiento correcto, pero todavía no tenía la fe, todavía no había visto al yo soy manifestado en carne. Ese es el punto aquí. No estás lejos del reino de Dios, todavía no había entrado, porque para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, dice. Entonces el Señor aquí mostró claramente a este escriba que para él ser salvo no es únicamente creer que hay un Dios, pongan atención, sino creer en ese Dios manifestado en carne. Quiero darles un pasaje que que nosotros conocemos, pero que es poderoso en relación a eso. Está en la carta de Santiago. Vamos a la carta de Santiago, capítulo número 2. Vamos ahí. Amamos la palabra y nos deleitamos en escudriñarla y en entenderla. Dice aquí, en el verso 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Fíjense pues, él creía en un solo Dios, pero dice aquí Santiago, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. O sea, es necesario tener una obra. Ahora vamos a ver cuál es la obra de la fe. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora escuchen. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Shema. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios es uno, pero eso no los salva. ¿Por qué saben que es uno? Porque no hay otro. Ellos saben que no hay otro Dios, que Satanás está tratando de ser como Dios,
es un déspota, él sí es un usurpador como Herodes. Pero hay solo Dios y los demonios creen y tiemblan, pero son demonios. Ahora, aquí Santiago nos está diciendo algo muy importante. Por eso es que el Señor también le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios, porque no es solamente creer que hay un solo Dios, sino tú tienes que creer en aquel que Él ha enviado. Tienes que creer en el yo soy, porque el yo soy es la manifestación en carne del Dios invisible. Y dice en el verso 20: mas quieres saber, verso 20 de Santiago 2, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ahora, les pregunto, ¿cuál es la obra de la fe? ¿O cuál es la obra? Sí, pero la obra en sí aquí la encontramos exactamente en Juan capítulo número 6. Aquí estamos viendo que el Señor les había dicho en ese capítulo que Él es el pan de vida, y ellos habían murmurado que Él dijera que Él era el pan de vida. Entonces, cuando ellos lo buscan otra vez, recuerdan que el Señor les dijo: ustedes me están buscando porque comieron y se hartaron, no porque me buscan a mí. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Y aquí dice exactamente eso, dice en el verso 26, 6:26: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Escuchen ahora: trabajad. La fe sin obras, sin trabajo, es muerta. Dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y ahora viene la pregunta de los judíos, para que entendamos. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él no está hablando de hacer milagros. Ellos no están hablando de eso. Están hablando de cuál es la obra de Dios. ¿Cómo podemos poner en práctica la obra de Dios? Porque Él les está diciendo que trabajen por la comida que para vida eterna permanece. Y dice: entonces respondió Jesús y les dijo: aquí está la cosa. Esta es la obra de Dios. ¿Qué cosa? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién era ese Él? Jesucristo. Bueno, entonces aquí está la revelación de la gloria de Dios. El yo soy manifestado estaba aquí. Y ellos no podían ir al Padre. Fíjense, en el 8:21 dice eso el Señor a los judíos. Les dice: otra vez les digo, Jesús, no, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y porque a donde yo voy vosotros no podéis venir. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Nadie puede venir al Padre si está en pecado. Primero tiene que ser libre y perdonado del pecado para venir al Padre. Si no creían en Jesucristo, morirían en sus pecados. No serían libres del Egipto espiritual. La revelación de la unidad de Dios, Jesucristo la manifestó, y dice en el versículo capítulo 17 y verso 3 de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y nuestra mente carnal le es difícil comprender entonces: pero ¿cómo? Entonces son dos. No, eso es el único. Jesucristo, quien fue enviado, es la manifestación de ese Dios todopoderoso. Conociendo al Padre, se conoce a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, se conoce al Padre. Ahora, vamos aquí juntos para ir viendo este final aquí. Vamos al libro de Judas. Judas es el libro antes de Apocalipsis, ¿sí? En el versículo número 4. Dice ahí: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negando a Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, o sea, unas páginas para atrás. Primera de Juan, capítulo 5 y verso número 20. Ese es probablemente el más importante de los versículos aquí, en esta carta. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido en carne.
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al único Dios verdadero. Y estamos en el verdadero. Oigan cómo dice Juan. En su Hijo Jesucristo, Él es el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta no es una manipulación del escrito del apóstol Juan tratando de convencer a la gente que Jesucristo es Dios. No, es una revelación de lo que él vio. Por eso dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba él, Dios hecho carne. Por eso es que Tomás, cuando se le manifestó el Señor y él consiguió tocar sus manos en su costado, él dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Se rindió delante de su Dios. Él podía saber quién era el que estaba allí. Amén. Ahora voy a correr unas cositas y termino aquí. Entonces alguien podría pensar, entonces, ¿por qué Jesús no declaró abiertamente que Él era Dios? Bueno, sí lo hizo. Se lo dijo a los judíos. Dice aquí en Juan, vamos ahí. Juan capítulo 10. Oh hermanos, qué preciosa la palabra. Amemos sus caminos. Juan 10, en el versículo número 30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué estaba diciendo? Eso se lo dijo a los judíos. Yo y el Padre uno somos. En el verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En el verso 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se dan cuenta ustedes lo que Jesús dijo? Cuando él dijo, el Padre y yo uno somos, él se dio a conocer como el verdadero Dios. Y los judíos lo entendieron claramente. Por eso dice, te vamos a apedrear por una blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ustedes perciben que el pueblo no vio a Dios hecho carne? Al profeta, al yo soy que dijo que se manifestaría, que ya no hablaría desde el monte, sino en medio de ellos, en medio de sus hermanos. Ahí estaría él hablando y sería más difícil poderlo ver. Por eso es que es más difícil poder ver a Dios a través de nuestros hermanos. Dios puede hablar también, Él está ahí, su espíritu morando en la vida de cada uno de ellos. Verso 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Verso 38, mas si las hago, las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esa unidad era imposible de dividir, ¿sí? Yo en el Padre y el Padre en mí. Capítulo 12, verso 44 y 45, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Era necesario que ellos entendieran que sí era su Dios, pero era una confusión para ellos ver que el Padre, ¿dónde está tu Padre? Por eso es que ellos preguntaban esas cosas, ¿y dónde está tu Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre está aquí en medio de ustedes a través de la persona del Hijo. Él se lo dio a conocer a los judíos. Y escuchen, también se lo dio a conocer a sus discípulos. Y hasta sus discípulos no podían comprender exactamente esa revelación de Dios hecho carne. En Juan capítulo 13, verso 33, dice, hijitos, 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Está hablando con sus discípulos. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. ¿Sí? Verso 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Ellos querían saber a dónde iban. Jesús les respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Aquí hay dos cosas. Una, recuerden que él iba al Padre, por ahora no podía ir, pero le seguiría después. Pero también está hablando de la cruz, me seguirás después. Y
él iba a morir en la cruz también como Cristo murió, Pedro. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hermanos, es difícil poder percibir esa gloria si primero nosotros estamos cuidando de nuestro propio pellejo. Pero cuando dejamos a un lado lo que es de nosotros, podemos tener ojos para ver. No solo creer en el Dios único, sino creer en el Dios que se manifestó hecho carne, en el Señor Jesucristo. Por eso en el capítulo 14 el Señor les dice en el verso 1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Como todos, todos los judíos, hasta los demonios creen en Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Crean en mí, crean en el yo soy que se manifestó. Verso 4: y sabréis a dónde yo voy. ¿Sí? ¿Sí? Vean qué tremendo. Y sabéis a dónde voy. Sabéis, él les había dicho que iba al Padre. Y sabéis el camino. Entonces ahora encontramos algo interesante aquí con sus discípulos. Verso 5: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Perdóname, pero todavía no hemos entendido. Tú no nos has dicho a dónde vas. Nos has dicho unas cositas, pero no hemos captado. ¿A dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? Era lógico, ¿verdad? Primero manifiesta aquí de este Tomás, que no estaba captando plenamente, no estaba con toda su atención, pero por otro lado estaba manifestando un anhelo de seguir al Señor, y para eso él quería saber a dónde iba y cómo llegar. Su devoción, su anhelo, su consagración. Era un hombre de Dios sin duda, con sus dudas como cualquiera de Tomás que existen hasta el día de hoy, pero anhelando seguir al Señor. Y entonces le dice, aquí vemos en el verso 6, Jesús le dijo a Tomás: no sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Y entonces le dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? El Señor estaba siendo muy claro con sus discípulos. Estaba diciendo que el Padre estaba ahí a través de Jesús el Hijo, que Él era el camino para llegar al Padre. Creer en el Hijo, en el yo soy el camino. Entonces, a pesar de eso, a pesar de esa revelación, porque les faltaba entendimiento a los discípulos, entonces dice que después de oír esas palabras, Felipe le preguntó: Señor, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué tremendo, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Él acababa de decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No, Señor, todavía estaba confundido. Señor, muéstranos al Padre y ahí nos quedamos satisfechos. Entonces el Señor dice ahí, verso 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿No has visto que Dios está aquí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Obviamente nadie había hecho las obras que Él hizo y era para creer. Y entonces Felipe ya comenzó a comprender que realmente Él era el camino. El camino para el Padre es Cristo. Como Él dijo: si me conocierais, al Padre conocerías, porque yo soy el camino. Queridos, la clave no es solamente creer que hay un Dios. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Él es el Dios verdadero y Él es la vida eterna, como dice Primera de Juan capítulo 5 y verso 20. Gracias por su paciencia y espero que hayamos podido transmitir lo que el Señor manifiesta a través del gran yo soy. Señor, muchas gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, por tu palabra preciosa que amamos, que nos deleitamos en ella, que vemos
la carne, la carne espiritual, Señor, el sustento de tu espíritu dándonos a comer, porque tu carne es verdadera comida y tu sangre es verdadera bebida. Vamos a comer la palabra y asimilarla a través de la bebida que nos la da la fe. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros vemos la obra de Dios en Jesucristo, entonces se manifiesta tu reino, Señor. Como tú le dijiste a ese escriba, después de declarar el Shema de Dios, que Dios es uno, él creía así y él vivía de acuerdo a eso. Y tú le dijiste: no estás lejos del reino de Dios. Sí, tienes el entendimiento correcto, crees en el verdadero y único Dios, pero ahora te falta creer en aquel que Él ha enviado, en Jesucristo, el Dios hecho carne, el Dios todopoderoso manifestándose en medio de ustedes. Oh Dios, por eso, Señor, nosotros te amamos y te adoramos y nos rendimos delante de tu presencia, Señor, y te agradecemos por habernos dado de tu gracia para creer en ti, por habernos dado el don de la fe para operar, para obrar las obras de Dios. La fe sin obras es muerta. Creer en Dios no es suficiente. Tenemos que demostrarlo a través de creer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Glorias sean dadas a ti, Señor. Gloria a Jesucristo. Mi roca, mi fortaleza, mi libertador, en Él confiaré. Gloria a Jesucristo. Mi roca, mi fortaleza, mi libertador, en Él confiaré. Gloria a Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y al final del capítulo 22 de Apocalipsis dice, versículo 12, 22-12, he aquí yo vengo pronto, Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es nuestro Dios, el verdadero Dios, a quien nosotros tenemos que servirlo de todo corazón. Que aquellos que han oído esa palabra hayan podido ver en Jesucristo a su Señor y Salvador, al Dios manifestado en carne en medio de nosotros. Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo.